Palabra del Señor, Mateo capítulo 26, leyendo el versículo 36. También otro anuncio pero muy especial. Amén. La hermana Allison, amén, Álvarez ha decidido ser bautizada en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Allison. Amén. Los que quieren participar después del culto, enseguida, amén, celebraremos ese bautismo. Amén. Gloria a Dios. En la mañana se bautizó otro niño, amén, también en Life Tabernacle, hermano James Pérez, se bautizó en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hay avivamiento, hermanos. Gloria a Dios. Hay un avivamiento y quiero ser partícipe en lo que Dios está haciendo. Amén. Dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Amén. Quiero ministrar, hermanos, acerca de este precioso ejemplo y acto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De su oración en Getsemaní. Amén. La oración en Getsemaní. Gracias, poderoso Dios. Habla, ministra, le pedimos, denos nuevas fuerzas, una nueva perspectiva, poderoso Dios. Llénanos, Señor, con tu unción y con tu poder y con tu Espíritu Santo. Guíanos, úsanos, Dios, le pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos, gracias. Dice que estaba acompañado con varios de los discípulos y llegó a cierto punto con Pedro y a unos dos más, los hijos de Zebedeo. Y dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, llegando al huerto de Getsemaní. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Gloria a Dios. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la oración en Getsemaní. Amén. No quiero mi voluntad, sino la tuya, Dios. Amén. Me someto a su plan y a su voluntad. Una entrega total, hermanos. Una sumisión plena, perfecta a la voluntad de Dios en su vida. Y aquí vemos que la palabra Getsemaní significa, amén, prensa de olivo o prensa de aceitunas, o otros decían prensa de aceite o hasta molino, amén, de olivos, aceitunas. Un Getsemaní es una piedra con un peso que sobrepasaba los 250 libras, amén, una piedra grandísima, circular, y que esta se usaba como prensa para extraer el aceite de las olivas. Usualmente se encontraba en un huerto o cerca de un huerto donde llevaba el producto recién cosechado, amén, y molían, amén, las aceitunas o las olivas en este molino, amén. Dio vuelta el molino, amén, lo cual era movido por bestias, tal vez un asno. Era muy pesada, la piedra rodaba sobre las aceitunas y las molía hasta hacerlas pulpa, amén, extrayendo, hermanos, el aceite de olivo, amén, y ahí fluía en ese molino ese aceite, lo que era usada para alumbrar las casas, para el aceite de la unción, para cocinar y los otros usos, amén. Pero se necesitaba una gran presión, amén, para moler estas olivas, amén, y era la presión inmensa, tal vez, que yo pienso que Dios usó este lugar y este ejemplo para hablar de la angustia o la presión que Jesús sentía en ese momento, amén. Bajo esta gran presión, amén,
los evangelios, tanto Mateo como Lucas, dan testimonio del sufrimiento o el estado de ánimo de Jesucristo. Hablaba de una agonía, amén, un enorme peso que debió llevar el Mesías por causa del pecado de la humanidad, el cual lo molió o lo aplastó en este momento, hasta dice que brotó de él la sangre, amén. Ahí estaba sudando grandes gotas, pero era sangre que salía de sus poros, por la cual fuimos, hermanos, ungidos nosotros y escogidos para ser sacerdotes en el reino de Dios, tal como lo hacía en Getsemaní, amén. Aquí comenzaba, hermanos, en este momento el primer paso de la obra de la expiación, el primer paso de la entrega del Cordero de Dios, amén. El primer paso para él someterse a este plan divino, amén, de Dios, sacrificar al Cordero de Dios para nuestros pecados. No era un paso fácil, amén. Era difícil para Jesús, siendo Dios manifestado en carne. Era un hombre, amén, perfecto y natural, pero también era Dios. Tenía una naturaleza dual, divina y humana. Y hablando humanamente, él sentía la carga, amén. Él sentía el peso de nuestros pecados, amén, de nuestros fracasos, de nuestras decepciones, todo lo que nos atormenta y agobia, amén, espiritualmente. Él cargó esto en este momento. Dice, estando en agonía, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Ahora entendemos, hermanos, las palabras de Isaías. Dijo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, gloria a Dios. Y una segunda vez él avanza un poco más y ora una segunda vez, que pase esta copa de mí. No la puedo beber, no puedo pasar por esto, amén. Estaba tan afligido, débil físicamente, amén, atormentado también por las multitudes que buscaba matarle. Había sido entregado por uno de sus del círculo íntimo, amén, de sus amistades. Ya Jesús físicamente, humanamente hablando, ya no aguantaba más, amén. Veo aquí, hermanos, también nuestra condición a veces en la vida, después de haber luchado, después de haber pasado el molino, amén, la prensa, gloria a Dios, de olivos de esta vida que nos ha machacado, nos ha triturado, hermanos, nos ha dejado aplastado, y a veces estamos con la cabeza en las manos. ¿Qué hago? ¿Cómo avanzo? Amén. ¿Qué me pasó? Gloria a Dios. Un momento de agonía, un momento de pesar, tal vez un momento de fracaso. Él sintió todo esto, amén. Cuando llegamos a este punto, hermanos, de orar esta oración en Getsemaní, sentimos que ya no podemos dar más, gloria a Dios. Sentimos que ya es nuestro final. Amén. Es una decisión que hay que tomar. Hay que decidir cómo vamos a orar en estos momentos. En quién vamos a depender, en Dios o en la carne. Amén. ¿Qué voz vamos a escuchar? La voz de Satanás, quien nos informa: estás fracasado, ya llegaste a lo último, gloria a Dios. Este es el final del camino. Ya no, tú no puedes más. O escuchemos y sometemos a la voz de Dios, amén, quien dijo: este es mi hijo en quien tengo complacencia, gloria a Dios. He estado en él para llevarle a este punto de final, amén, del comienzo de un ministerio verdadero y poderoso, ser el Cordero de Dios quien quita los pecados del mundo, amén. Este fue el llamado de Jesucristo. Él había cumplido fielmente su ministerio desde el comienzo, amén, hasta el final. Entonces, cuando él oró esta oración, no mi voluntad sino la tuya, vemos que un ángel llegó y le dio fuerza. Amén. Llegó el ángel para ministrarle y le dio fuerza y renuevo y unción en este momento.
Jesús, Hijo del Hombre, era Dios manifestado en carne. Un hombre fuerte, un hombre ungido. En él se había manifestado la gloria de Dios perfectamente en su ministerio. Él había sanado a los enfermos. Vio los ojos ciegos abrirse, amén. Él había resucitado, amén, de la muerte, gloria al Señor, personas. Él había echado fuera los demonios. Un hombre fuerte, un hombre ungido, pero sobre todo un hombre sometido a Dios, amén. Un hombre usado por Dios. Siempre actuaba y cumplía según Dios movía en él, gloria a Dios. Él fue sumiso y obediente y llegó la hora de cumplir su misión verdadera. No estaba terminando su ministerio, hermanos. Estaba cumpliendo su ministerio en este momento. Nosotros nos gusta pensar en el ejemplo de Jesucristo, en su vida, amén. Todo lo que Él hizo es maravilloso. Juan resumió su vida, su ministerio, dijo, si fuera escrito, amén, o recordado todo lo que Jesús hizo en su ministerio, ni aun los libros del mundo podría contener, amén, todo lo que hizo Jesús, grandes milagros, hazañas, amén, cosas que Dios hizo. Vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero vuelvo y repito, esto no era el final de su ministerio. Él había llegado al punto de cumplir su verdadero ministerio. Él había venido para morir. Había venido para ser el Cordero de Dios. Amén. Molido, amén, sobre el altar para nuestros pecados. Si Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero si no tomaba este paso, no llegaría a ser capitán de nuestra salvación. Si no llegaría a orar, no mi voluntad sino la suya, no hubiera sido exaltado sobrenombre, amén. No hubiera sido, amén, sacrificado y resucitado el tercer día en victoria y gloria. No hubiera sido, hermanos, aquel quien venció la muerte, el pecado y el infierno, gloria a Dios. Él tenía que someterse esta última vez. Una oración final, no mi voluntad, sino la tuya, Dios. Gloria al Señor. Precioso paso que tomó Jesucristo. Amén. Él había sido perfecto en su ejemplo, en su sumisión y en cumplir su ministerio. Desde que inició su ministerio hasta el final. Gloria a Dios. Y vemos que Él fue exaltado. Amén. Como Dios Todopoderoso. Hay un paralelo, hermanos, en la Biblia que quiero compartirles. Es con otro hombre fuerte, ungido por Dios. Tal vez no podemos ver cómo guarda relación el ejemplo de este juez en la Biblia y Jesús. Pero yo sé que Dios nos va a hablar hoy y nos va a revelar, amén, que tenemos que aprender a hacer esta oración de Getsemaní. Hay un paralelo aquí entre este juez y se llama Sansón. Sansón. Vemos primero que Sansón nació y la promesa fue que iba a ser un hombre apartado, amén, santificado para Dios. Tomó el voto de Nazareo, amén. Entonces, desde su nacimiento, sus padres, los que habían escuchado la promesa, sabían que Dios lo había escogido, amén, como juez y lo había dotado con una unción especial y una fuerza especial. Llegó a ser lo que vemos y entendemos, el hombre más fuerte que jamás haya vivido. Amén. Un hombre dotado físicamente con fuerza, también espiritualmente. Dice que el espíritu se movía sobre él. Más que cualquier otro en la Biblia se menciona, se repite esta frase. El espíritu se movía sobre Sansón. Amén. Y cuando vino sobre él, le dio grandes fuerzas, amén, físicas. Dice la palabra, amén, aquí en esta oración de Sansón que quiero usar como paralelo, amén, hoy. Tal vez podemos identificarnos también en la experiencia de Sansón y también la esperanza que podemos tener cuando hacemos esta oración. Dice la palabra, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos
por mis dos ojos. ¿Dónde está Sansón en este momento? Él había sido quitado de un molino, amén. Yo no sé si fue molino de granos o molino, amén, de olivas, amén. Pero de todos modos así era su fin, amén. Había sido tomado, amén, preso por los filisteos. Habían sacado sus ojos, amén, y lo habían puesto como bestia, como animal, a moler ahí. De este punto lo sacaron para mofar, para burlar de su prisionero. Y en este momento él pide y hace una oración. Es la única oración registrada de Sansón en su ministerio. La única vez que vemos que se conecta con Dios. La única vez que realmente pide ayuda de Dios. Y en este momento él pide fuerzas, gloria al Señor. Lo mismo que recibió Jesús. Jesús recibió fuerzas en ese momento, fuerzas de parte del poder y del Espíritu Santo. Y él dijo: fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Miremos, hermanos, el ministerio un poco de Sansón y cómo se manifestó las hazañas, amén, y sus fuerzas. La primera mención de la fuerza de Sansón vemos que descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora, a simple vista uno diría: bueno, un hombre fuerte. Pero vamos a mirar, hermanos, porque él va a matar un león. Amén. No vemos aquí que el león amenazaba, o tal vez él tenía que hacerlo, pero no era tal vez parte de su ministerio. Él tenía que defender al pueblo de Dios, amén, contra sus enemigos, no contra un león. Pero tal vez en su altivez, su orgullo, amén, él anda como algunos de los adolescentes cuando comienzan a hacer pesas, gloria a Dios. Compran un suétercito, amén, gloria a Dios, 2 tamaños menor que lo que necesiten realmente, amén. Entonces con esa camisita apretadita para lucir, amén, sus músculos, ¿verdad? Y ahí andan este adolescente que la verdad no tiene los brazos muy fuertes de todos modos, pero ahí va con su suétercito, amén, apretado, gloria a Dios. Así andaba Sansón, amén. Andaba con una fuerza, una unción de parte de Dios, y lo que hace es mata a un león, gloria a Dios. Y podemos notar, hermanos, una pista aquí, que no dijo nada a su madre, a su padre. Ya habían visto a Sansón cómo venía su actitud, amén. Tal vez cómo él respondía a la presencia de Dios. Ya tal vez era un niño tremendo, un adolescente tremendo, amén. Y aquí vemos que él usa sus fuerzas para matar un león. Después, volviendo por ese mismo camino, dice que encontró un panal de miel en el cuerpo del león. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. He aquí que en el cuerpo del león había un enjambre, un panal de abejas, panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre, a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Él quería guardar esto como un secreto. Amén. Él sabía que era vergonzoso desperdiciar, amén, sus fuerzas y la unción de Dios en matar un león. Él entendía que esto no era su misión, no era lo que Dios quería hacer en su vida. Gloria a Dios. Después vemos que él se ocupa en un juego de adivinanzas con lo que él sentía pues era un logro, matar a este león. Dice: Sansón les dijo a unos amigos: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declararías y descifrarías, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Qué sucede? Él tenía una novia, amén, la cual sus padres le habían dicho:
no es bueno, amén. No recomendamos, ella no es de la familia de Israel, amén. Ella es pagana, gloria a Dios. No mira a esta muchacha, pero desobediente era, amén. Y ella tenía esta novia y ella tenía un amigo que supuestamente era su amigo, amén. Esta es una historia, hermanos, hay que seguir el hilo un poco, amén, gloria a Dios. Entonces vemos que él, la amiga, la novia, está afligida porque él no le cuenta a ella, pues. Entonces el amigo, al final le cuenta a la amiga, y el amigo supuesto de él va y la amiga le cuenta, la novia le cuenta al amigo, amén, y lo engañan, gloria a Dios, amén. Esta es como una novela. Entonces lo engañan. ¿Y qué hace él? Amén. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, a su amigo, al cual él había tratado como su amigo. Amén. Entonces Sansón, vemos la segunda muestra de su fuerza, amén. Él va y por este juego de adivinanzas, amén, él va y mata a 30 hombres, amén, para pagar lo que había apostado, amén, el premio para los que podían adivinar, amén, su enigma. Y aquí vemos entonces, después de ser traicionado por su amigo, amén, él bravo, amén, va y toma 300 zorras, amén, y toma fuego y los junta cola a cola a las zorras, amén, y los suelta, amén, a los sembrados de los filisteos. Eran filisteos, sus amigos eran del enemigo, amén, eran de la nación filistea. Y aquí ve que ellos van y queman, amén, la mies amontonada, queman las viñas, los olivares, amén, estas zorras. Y esta es la gran muestra del poder de Dios en su vida, del espíritu y la unción que Dios había puesto en él. Él lo desperdicia en juegos, amén, en venganza, gloria a Dios, en jugar con lo que Dios le había dado. Después vemos que estaba tan traicionado por esto, que con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Amén, mata a 1000 hombres, gloria a Dios. Pero ¿por qué los mata? Amén. No está defendiendo a Israel, no está defendiendo la honra, no está apoyando la expansión del pueblo de Dios. Él está usando el poder de Dios y la unción de Dios para sus propios fines, para su propia diversión, amén, para su desobediencia. Gloria a Dios. Vemos también, fue Sansón a Gaza. Siempre en todas estas historias hay una mujer, amén. Gloria a Dios. Es una relación ilícita. Gloria a Dios. Nunca fue fiel a Dios. Siempre se dejaba llevar por sus lujurias, sus concupiscencias. Amén. Sansón después fue a Gaza, dice, y vio allí una mujer ramera. Y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Amén. Yo recuerdo viendo y me leyeron los niños libros infantiles de Sansón, y uno de los retratos en este libro era Sansón cargando las puertas de la ciudad. Todavía tengo grabado esa imagen en mi mente de Sansón. Yo no entendía quién era él en ese momento. Yo solamente entendía, bueno, era un hombre usado por Dios, un hombre fuerte, un hombre, amén, que el Espíritu lo usó. Pero ahora veo lo contrario. No es cierto, hermanos. Él nunca fue usado por Dios. Él siempre usó a Dios, amén. Él siempre manipuló y usó el poder que Dios le había dado para su propia diversión, sus propios fines.
Y aquí vemos que él estaba en un lugar donde no debía estar, amén. Y ante esta amenaza, ¿qué hace él? Él agarra los pilares y las puertas de la ciudad que pesaban miles de libras, amén, y los cargó y los dejó por ahí. Y ahora al final vemos la última relación que tuvo Sansón era con Dalila. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata. Entonces ella comienza, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Nuevamente otro juego, ya van 4 mujeres, amén. Es lo único registrado en la vida de Sansón, amén. Sus propios juegos, amén. Su desobediencia, su vanidad, su orgullo. Y en quien más se movía el poder del Espíritu Santo, en quien más estaba la unción de Dios, el hombre más fuerte físicamente. Y aquí está malgastando esa unción, desperdiciando, amén, esa fuerza y ese poder de Dios en su vida. Y comienza nuevamente su último juego, amén. Son 7 cuerdas verdes. Y cuando vinieron, rompió las cuerdas verdes. Ahora son cuerdas nuevas, dijo. Vinieron los filisteos y rompió las cuerdas nuevas. Después dijo, ahora sí le digo, son 7 trenzas. Amén. De este cabello largo que nunca ha sido cortado, que fue otro voto de Nazareo. Amén. 7 trenzas y amárralo al suelo con una estaca de telar. Amén. Entonces no podré romper eso, no podré levantar. Ahí está el secreto de mis fuerzas. Llegaron los filisteos y él se levantó como si fuera nada. Amén. Y al final ella siguió así y él por fin cae. Había ministrado para Dios o no ministrado para Dios por 20 años. Amén. Un ministerio infructuoso, un ministerio fracasado, amén. El hombre más fuerte, en quien se movía el Espíritu Santo, pero no hacía nada para Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí vemos que ellos lo toman, amén. Ellos cortan su cabello, lo ponen a moler con los animales, amén. Y en este momento de fiesta vienen y comienzan a burlar de él. Y aquí dice, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Este es el momento, hermanos, de la oración en Getsemaní. Este es el momento que hemos pasado fracaso, desobediencia, las pruebas de la vida. No sé cuál es tu historia, pero tal vez el enemigo te está diciendo, has llegado a tu final. Amén. Este es el final del camino. No te queda más esperanza, gloria a Dios. Tal vez tenemos decepciones, amén, en nuestra vida y fracasos. Y tal vez estamos preguntando a Dios, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué me pasó aquello? Amén. Estamos, hermanos, angustiados. Así está el molino de la vida, hermanos. Nos ha dejado aplastado y machacado. Gloria a Dios. El enemigo ha aprovechado de nosotros en alguna área. Amén. Tal vez en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra vida profesional, en nuestra labor o carrera. En las finanzas, en nuestra entrega a Dios, en nuestro ministerio. Yo no sé cómo el enemigo ha influido y nos ha llevado a este punto. Pero ahora Dios está hablando. Podemos levantar nuestra voz y orar y decir, Dios, necesito fortaleza ahora mismo. Necesito sentir esa unción y ese poder de su Espíritu Santo. Amén. Úsame, Dios, ahora. Qué cambio radical en Sansón. Jamás había dependido de Dios, amén. Jamás había sido usado por Dios. En 20 años no hizo nada para Dios ni para Israel. Gloria a Dios. Llega a este punto y pregunta al joven, dice,
muéstrame las dos columnas. Amén. Y puso su mano derecha y la mano izquierda sobre la otra. Amén. Y había, dice la palabra, más de 3,000 personas que estaban mirando. Y él dijo, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Gloria a Dios. Amén. La victoria más grande era en su muerte. La verdadera obediencia, hermanos, la verdadera sumisión es la manera que recibimos la verdadera autoridad y la verdadera unción. Gloria a Dios. Sansón llegó a un punto de fracaso, amén, un punto de derrota en su vida espiritual y personal, amén, donde él tuvo que clamar y orar a Dios. Esa oración de Getsemaní, no mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios. Dios, haga tu obra en mí. Dios, dame tu fuerza, obra en mí, Dios, úsame, poderoso Dios, esta vez, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Y había juzgado a Israel 20 años, pero no se registra ninguna otra victoria, ningún otro momento realmente él fue usado por Dios. Un juez fracasado. Gloria a Dios. Y así vemos Jesús, el hombre perfecto, el hombre sí más fuerte en el mundo. Amén. Quien cumplió su ministerio desde el comienzo hasta el fin. Pero él también tuvo que llegar a orar esa oración en Getsemaní. No mi voluntad sino la tuya. Ese era el comienzo de su ministerio. Eso era el comienzo de la verdadera unción, amén. Eso era el primer paso hacia la verdadera obra divina de Dios en la salvación. Es Él entregarse a Dios por completo y dejarse ser usado por Dios. Dejar fluir la unción y el poder del Espíritu Santo en su vida, que lo iba a llevar a la cruz. Comenzó con esa oración, no mi voluntad sino la tuya. Con esta oración habrá un nuevo comienzo en tu vida, hermano. Con esta oración habrá una nueva unción. Con esta oración habrá una nueva fuerza en tu vida. Con esta oración habrá una restauración, un renuevo en su vida. ¿Hace cuánto no hemos orado? Dios, haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la mía. Hace cuánto no hemos orado, Dios, me entrego a ti. Úsame, Dios, que fluya ese aceite de la unción, que fluya, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Obra en mí, Dios. Quiero vivir esta vida como dijo Pablo, pero crucificado al mundo y el mundo a mí. Gloria al Señor. Quiero vivir en el poder de su Espíritu Santo, con una muestra del poder y la gloria de Dios. Y no con mi propia voluntad y juegos y vanidad y orgullo y pecado, que el enemigo aproveche de mí y me tiene como un juguete, gloria a Dios, como tenía Sansón por 20 años. Pero aquí está la esperanza, hermanos. No importa hasta dónde hemos llegado, amén. Si podemos orar la oración de Getsemaní, amén. En ese momento dice, envió un ángel y le dio fuerza, gloria a Dios. Llegará Dios a tu lado para perdonar, para sanar, para restaurar, gloria a Dios. Para que fluya nuevamente la unción del Espíritu Santo en tu vida. Tu nuevo ministerio comienza hoy. Esa relación en tu matrimonio se va a reparar, gloria a Dios. Ese problema que estás confrontando, amén, se va a sanar, hermanos, con la unción. Dice la palabra, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando uno ora, no mi voluntad sino la tuya,
Ay, ese yugo, hermano, se destruirá. Esa carga se pudrirá, gloria a Dios. Ese yugo de tentación, esa carga del pecado, esa resistencia, ese orgullo, amén. Esa trayectoria donde el enemigo nos ha usado y ha aprovechado de nuestra vida, se termina en el momento de orar la oración de Getsemaní. Lastimosamente, como Sansón, tenemos que llegar a un punto de quebranto. Tenemos que llegar a ese punto de estar aplastado y machacado y derrotado y en miseria. Lastimosamente. Igual Jesús llegó a ese punto, pero Él era fiel, dependiente en Dios, cumpliendo su misión desde el primer día que inició su ministerio. ¿Dónde estás, mi hermano, mi hermana, en este día? ¿En qué punto estás en tu relación con Dios? En tu ministerio, en tu vida personal, en tu familia, gloria a Dios. Hoy es el comienzo, no es el final. No estás derrotado. Clama a Dios: Dios, fortaléceme esta vez, para así tener la victoria. Si Jesús no hubiera se hubiera entregado a Dios, no hubiera ganado la victoria en la cruz. Los pocos, los cientos o miles que Él sanó en su ministerio terrenal, imagínense los millones que se han salvado en este mundo, los billones que se han sanado, los que han sido liberados, las naciones enteras que han escuchado el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús tomó ese paso de decir: no mi voluntad, la tuya, Dios. Y ahí fluyó la unción, y ahí fluyó el poder del Espíritu Santo, y tomó ese sacrificio y lo ofreció en la cruz. Ora, hermanos, esa oración de Getsemaní ahora mismo.